esta semana vi una entrevista de Ricardo Arce a Hugo Rodallega que me pareció muy interesante porque pues, Hugo Rodallega es el delantero del momento, o sea, Hugo Rodallega fue el héroe del título de Independiente Santa Fe y no solamente se merece todas las entrevistas, sino se merece todos los reconocimientos. Pero Hugo aprovechó para tirar un sablazo, que es un sablazo merecido, y esto es bueno decirlo, a la era Pekerman, porque Hugo Rodallega fue borrado de la selección. Recordemos, Hugo Rodallega era el delantero estrella de la selección Colombia. Después de la Copa América, calma, ¿sí? Después de la Copa América del 2011, Hugo Rodallega jugó un par de amistosos más y desapareció. Cuando comienza la era Pekerman en el 2012, a Hugo Rodallega no lo volvieron a llamar y se tiró una frase que voy aquí a parafrasear y ofrezco disculpas por no tenerla exacta, que me pareció muy interesante, y es que él estaba seguro que muchos de los convocados a esos dos mundiales no estaban en mejor nivel que él, y que hizo así con la mano, y que esa era la explicación para que no lo hubieran convocado. Y sí, lo cierto es que no queda lugar a dudas después de todo lo que ha pasado, que en la era Pekerman, que fue una era gloriosa, que nos dio nuestras mejores actuaciones en Copas del Mundo, es decir, unos cuartos de final y unos octavos de final solamente habíamos logrado con Maturana en 1990, y acá tuvimos octavos de final y cuartos de final, nuestra mejor actuación en mundiales, que nos llevó a semifinales de Copa América, que unió al país, porque la selección de Pekerman unió al país y todos nos volvimos a enamorar de la selección Colombia, como había dejado de pasar precisamente por los fracasos que tuvimos sucesivamente desde 1998. Lo que hizo Pascual Lescano, que se criticó y que se tiene que seguir criticando, fue vergonzoso. Pascual Lescano, del total entorno y confianza de Pekerman, básicamente manejaba y presionaba para que los jugadores que fueran convocados estuvieran a su cargo, porque pues él es agente de futbolistas, ¿sí? Algo que hacen muchos agentes de futbolistas. Lo cierto es que históricamente la selección Colombia, y no es para defender a Pekerman, pero históricamente la selección Colombia ha sido una plataforma para los agentes amigos del técnico o amigos de los dirigentes de turno. Pekerman, ¿qué cambió? Que antes había muchos agentes o empresarios encima, y con Pekerman solamente hubo uno, que era casualmente de su familia, lo que está muy mal, eso se llama nepotismo. Pero me quedó la duda, más allá de que por supuesto hay que señalar ese vergonzoso acto de Pascual Lescano, que sí es cierto eso, es decir, eso sí es cierto, me quedó la duda de si no había jugadores en mejor nivel. Yo soy fan de Hugo Rodallega, yo veía los partidos del Wigan y el Fulham por él, ¿sí? Y a mí siempre me gustó, siempre me pareció un muy buen delantero. Calma. Pero lo cierto es que en el 2014 Hugo Rodallega no estaba en buen nivel. En la temporada 2013-2014, Hugo estaba en el Fulham y no era titular en el Fulham. Hizo 6 goles en esa temporada y jugó 17 partidos. Y por supuesto, al 2014, el gran delantero era Falcao, que se lesiona, pero pues los otros delanteros convocados todos tenían una posición mucho más estelar. Ahora, aquí también pesa mucho el gusto del entrenador, ¿sí? Y Rodallega evidentemente no era del gusto del entrenador, aparte de lo que él señala de que le cobraron comisión o le intentaron cobrar comisión, él lo deja en el aire y él no aceptó. Eso es lo que él deja en el aire cuando hace esto. Para el 2017-2018 es diferente, y ahí Rodallega tiene todo el derecho a haber alegado. En ese momento estaba en el fútbol turco y era uno de los mejores delanteros del fútbol turco. Hugo Rodallega fue el goleador de la Copa de Turquía, tuvo una gran temporada en ese 2017-2018 e incluso fue mejor la del 2018-2019 y no fue convocado. Por supuesto, ahí sí fue el Mundial de Falcao. ¿Sí? El mundial en el que fue Falcao, hizo el gol que todo el país celebró porque Falcao por fin hacía su gol en un mundial después de la tragedia que había pasado pero pues digamos que también estaban esos otros delanteros que tenían una muy buena participación. ¿Quién podía discutir la convocatoria de Carlos Vaca, por ejemplo? ¿Sí? O en el 2014, ¿quién podía discutir la convocatoria de Jackson Martínez? Un delanterazo. Sí, Jackson Martínez, de los mejores delanteros colombianos de la historia. Lo que pasa es que en selección le tocó una mala época. Entonces me parece curioso y entiendo, y Hugo Rodallega se merece todo el crédito y todo el mérito y todas las entrevistas en estos momentos, ¿sí? Pero me queda como esa extraña pataleta de lo que fue. Y es cierto,
El fútbol fue, no el fútbol, la selección Colombia fue injusta con Hugo Rodallega, sí. Mereció ser llamado en muchas ocasiones, sí. Así como en su momento Dairo también fue borrado de la selección Colombia. Es decir, es que esa selección sub-20, que fue la base de los delanteros que tuvimos de ahí en adelante, ahí estaban, recuerden, Falcao, Rodallega, Dairo Moreno. Están alborotados, o sea, hoy, pero mal. Pero es que les dieron hueso antes de nada que hacer. Me queda esa duda, no sé, me gustaría leerlos, me gustaría ver sus comentarios de si Hugo Rodallega debió haber sido convocado a los mundiales del 2014 y 2018. Es llorar sobre la leche derramada, sí, por supuesto. Holden dice que juega mejor que Muriel, Adrián Ramos, Jackson Martínez y Teo, yo lo apoyo. Yo no sé, sí, no sé. A mí Muriel en su momento me parecía que no tenía discusión en la selección. Yo, gran fan de Adrián Ramos, también me encanta, sí, también hace parte de esa generación. Sergio dice que internacionalmente no está nadie. Tuvo una buena carrera. Yo insisto, yo sé que a muchos les parece poco, pero el goleador histórico del Wigan en la Premier League es Hugo Rodallega y eso no se va a quitar nunca. Sobre todo porque el Wigan no va a volver a la Premier League. ¿Sí? Diego, lo de Muriel era un gran delantero. A mí siempre me gustó Muriel. Siempre me gustó Muriel. Incluso lamento que se haya ido tan pronto del fútbol europeo. Comercio dice, siempre lo menosprecian. Es un buen punto. ¿Sí? Es decir, Hugo cargó con una extraña cruz por ser la superestrella de ese 2005 en el sudamericano en el que estaba Messi. Le sacaron una frase totalmente fuera de contexto. Sabe que yo soy mejor que Messi. Él nunca jamás en su vida dijo eso. ¿Sí? Él dio una entrevista al diario El Tiempo y ese titular se malinterpretó, hizo eco y pues claro, Messi estaba en el Barcelona y Hugo Rodallega estaba aquí en el Quindío y después en el Cali, después en México, pero hizo una gran carrera. Es más, insisto, es el héroe actual del fútbol profesional colombiano. Pablo, tiene razón en lo de Pascual, de acuerdo, pero había mejores delanteros. Yo también estoy de acuerdo, Pablo. ¿Sí? David se acuerda claramente del 2011 cuando le tocó tapar. Cuando le tocó tapar a Hugo Rodallega en el 2011. ¿Sí? Es como pedir a Wilder Medina. Wilder tuvo su momento glorioso, no por supuesto con el Deportes Tolima, pero muchos lo recuerdan también con Independiente Santa Fe. Entonces, y yo estoy de acuerdo, Gabriel, no le daban los números, particularmente en el 2014. En el 2018 entiendo que peleara porque tenía los números, ¿sí? Pero en el 2014 no le daban, ¿sí? Iván, claro, es que es más, en el 2014 desciende con el Fulham, ¿sí? Salva al Wigan y después se va al Fulham, tiene una primera temporada floja con el Fulham, se iba a ir, se queda, termina siendo suplente, poquitos goles y el Fulham se va para la B. Tal cual, entre el 2012 y el 2013 solo había hecho 9 goles con Fulham. En el 2018 estoy con usted, Jesús Mauricio, totalmente con usted. Tenemos la misma cuenta mental. Lord menciona a Ibarbo. Ibarbo era un jugador, lo que pasa es que Ibarbo se retiró, bueno, se fue rápido del fútbol de primer nivel, pero Ibarbo en su momento era figura en Italia. Entonces, no sé, Lord, no sé si eso. Mientras Rodallega no llegaba a 11 goles, Falcao y otros más pasaban de 40, tal cual, de acuerdo, Andrés Mauricio. No escuché esta tarde a Nicolás, gran dato. De acuerdo, es que los goles no le daban. En el 2018 sí tuvo goles. En el 2018, si la memoria no me falla, en la temporada 2017-2018 hizo como 16 goles en Turquía. Mire, Freddy Montero, figurón, no solamente, y ahí está, no solamente fue figurón con el Sporting de Lisboa, en el Sounders de la MLS era un figurón. Claro, en ese entonces, como no, en Estados Unidos no estaba Messi, entonces pues la MLS valía mondada. A mí me parece que todavía está bajita, pero como está Messi, entonces pues ya se sube más. Rodallega tuvo un buen año en Turquía, pero después bajó mucho sus números y empezó a rotar y terminó en Brasil, de acuerdo. Saúl dice que lo vio contra Alemania en Mönchengladbach. ¿Qué tal ese alemán? Mönchengladbach. No recuerdo el año, no le hizo cosquillas a los defensas alemanes. Buen punto. ¿Sí? En la temporada 2015-2016, Rodallega fue el máximo goleador colombiano, 21 goles, el segundo Carlos Vaca. De acuerdo, Carlos Vaca siempre estaba. Lo que pasa es que era el segundo delantero, era el suplente, porque Carlos Vaca siempre estaba. Pero fíjese, fue una gran temporada en un año de no mundial. ¿Sí? En un año de no mundial. En el 2016 tuvimos Copa América.
Sí, la Copa América Centenario, que llegamos a semifinales, nos eliminó Chile, si ustedes lo recuerdan, que después le gana Argentina en la final. Pero es un buen tema de discusión, me parece interesante porque, claro, es el momento de cobrar y para Rodallega es el momento de cobrar y a mí me gusta que a Rodallega le gusta armar bochinche. A mí me encantan los futbolistas que arman bochinches, es buenísimo, porque los que responden como con una grabadora, sí, no, una mamera. Pero quería reflexionar un poco porque mucha gente ha aprovechado lo que dijo Rodallega para salir a cobrar cosas que no me parece que se deban cobrar en estos